Encontré un frasco de perfume caro, de esos que jamás tendríamos condiciones de comprar, escondido en el fondo de la guantera del coche. No dije nada en ese instante. Solo cambié el líquido transparente por una mezcla ardiente de vinagre y pegamento líquido. Lo que sucedió después hizo que los vecinos llamaran a la policía y a los bomberos al mismo tiempo, porque el escándalo atravesó los muros e incendió toda la calle en comentarios y gritos. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesito que hagas algo por mí. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde llegará este drama. El silencio de la casa, aquella noche, parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. El reloj antiguo de la sala, heredado de mi madre, marcaba cada segundo con un sonido metálico que hería mis oídos. Las paredes blancas, otrora llenas de cuadros familiares, ahora parecían frías, descoloridas, como si reflejaran el vacío de mi matrimonio. Sobre la cómoda del cuarto, aún estaba un collar dorado que él me dio en nuestro aniversario de 25 años de casados. Yo sostenía aquel objeto como si fuera un recordatorio cruel. Hacía mucho tiempo que no recibía regalos, ni siquiera un gesto de cariño verdadero. El perfume barato que él solía usar ya no llegaba a mis sábanas. En su lugar, sentía apenas el olor metálico de desconfianza, mezclado con el jabón de la ropa siempre lavada a prisas. 40 años juntos, 4 décadas de alianza, de rutinas, de hijos criados, de negocios compartidos. Y sin embargo, en los últimos años, parecía que yo compartía la casa apenas con un extraño. El desayuno era silencioso, casi mecánico. Él salía temprano, diciendo que tenía compromisos en el trabajo, y volvía tarde, siempre con aquella excusa gastada de reuniones interminables. Yo fingía creerle, fingía para no destruirme por dentro, pero mi corazón ya sospechaba que había algo muy equivocado. En aquel periodo, percibí también que él ya no me miraba como antes. Sus ojos vagaban por la casa, como si buscaran algo más allá de mí, más allá de la vida que construimos, y la distancia emocional ya no era un detalle, era un abismo. Hasta su ropa comenzó a llevar un olor extraño, no solo de perfume, sino de otro mundo, de otro cuerpo, un aroma dulce y empalagoso, diferente de todo lo que yo usaba. Yo sabía que algo estaba siendo escondido. Solo no imaginaba que la verdad sería tan cruel, tan humillante, y que rompería no solo mi corazón, sino toda la imagen de familia que tardé décadas en construir ante mis hijos y mis vecinos. Las primeras noches de desconfianza estuvieron marcadas por el insomnio. Me daba vueltas en la cama, mirando al techo, recordando cuando éramos jóvenes, y él prometió amarme hasta que la muerte nos separe. Ahora, aquel juramento parecía una ironía cruel. La rutina fría que vivíamos era apenas la superficie. Debajo de ella se escondía un volcán de mentiras a punto de explotar. Y fue exactamente cuando menos lo esperaba que las primeras señales comenzaron a revelarse, de forma silenciosa, casi sutil, pero imposible de ignorar. La primera prueba surgió de un modo casi banal, pero que me hizo helarme por dentro. Estaba limpiando la mesa de su escritorio cuando encontré un sobre arrugado, tirado entre cuentas atrasadas y papeles antiguos. Al abrirlo, vi un recibo de un restaurante caro en una ciudad vecina, un lugar donde nunca fuimos juntos. La fecha y la hora marcaban exactamente la misma noche en que él había dicho que estaba en una reunión de negocios atrasada. Mi corazón latió tan fuerte que parecía hacer eco dentro del cuarto. Me senté, intentando respirar profundo, mientras leía y releía aquel pedazo de papel. El detalle más perturbador era el nombre escrito de forma descuidada en la parte de atrás de la nota: Carla, mi nuera, la esposa de mi propio hijo. Intenté convencerme de que podría ser coincidencia. Tal vez fuera otra Carla, tal vez no tuviera nada que ver, pero mi intuición ya gritaba. Era como si, de repente, todas las piezas de un rompecabezas sombrío comenzaran a encajar. La manera como él evitaba mirarme, las excusas para ausentarse, la ropa con perfume dulce, todo apuntaba a algo que yo no quería creer. Aquella noche, cuando él regresó a casa, me forcé a mantener la calma. Observé cada movimiento, cada palabra. Él entró con una sonrisa ensayada, pero parecía cansado. Colocó el maletín sobre la mesa y fue directo a bañarse, como si estuviera ansioso por borrar rastros. El olor a perfume femenino invadió el pasillo. No era el mío. Yo lo sabía. Mientras tanto, dentro de mi pecho,
nacía una mezcla de rabia y tristeza. 40 años de matrimonio, 4 décadas de lealtad, y allí estaba yo, sosteniendo una prueba frágil, pero suficiente para abrir la herida de la duda. Al día siguiente, decidí prestar atención a cada detalle. Abrí la guantera de su coche con una excusa tonta de buscar unas gafas, y encontré un envoltorio de regalo vacío, papel de seda rosa, con pequeñas partículas de brillo. No era nada que él me daría, no era nada que combinara conmigo, pero con ella, sí, combinaba perfectamente. Cada pequeño indicio parecía reírse en mi cara, como si me dijera, la verdad está justo delante de ti, y tú no la ves porque tienes miedo. Pero ya no podía ignorarlo. Era hora de dejar de ser ciega. Recuerdo quedarme parada frente al espejo aquella mañana, enfrentando el reflejo de una mujer cansada, pero no derrotada. Si él cree que puede jugar conmigo, descubrirá que todavía sé luchar, murmuré para mí misma. Era el comienzo de algo que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda nuestra familia. El primer impacto había ocurrido. La prueba, el recibo, el perfume extraño, el nombre garabateado, pero esa sería apenas la punta del iceberg de una traición inimaginable. Después de aquella noche, no conseguí cerrar los ojos sin pensar en los pedazos de evidencias que se esparcían por nuestra vida como migas dejadas a propósito. Necesitaba tener certeza. Ya no bastaba la intuición, ni las pequeñas sospechas. Quería pruebas sólidas, irrefutables, que lo pusieran contra la pared sin oportunidad de negar. Comencé por su coche. Esperé a que saliera más temprano, fingiendo que iba a visitar a un cliente, y tan pronto como dobló la esquina, corrí hasta el garaje. El coche era como una caja fuerte de secretos. Abrí la guantera nuevamente, pero esta vez investigué con más cuidado. Detrás de algunos documentos, encontré un pequeño tubo de lubricante íntimo. Mis manos temblaron. En 40 años de matrimonio, nunca usamos nada de aquello. Era una evidencia clara, sucia, gritante. Cerré los ojos por un instante, intentando no llorar. Coloqué el tubo en una bolsa plástica, lo escondí dentro de mi cajón, y me prometí a mí misma que esa sería apenas la primera pieza de la colección de pruebas que estaba a punto de montar. Continué buscando. Debajo del asiento del pasajero había una servilleta de tela fina, aún impregnada con olor a perfume femenino, el mismo aroma dulzón que ya sentía en su ropa. Sostuve aquel pedazo de tela como si fuera un estandarte de la humillación. Estaba allí, delante de mí, el símbolo de la traición. Con el corazón en llamas, fui hasta la casa, buscando en los rincones que antes respetaba como su espacio. En el bolsillo interno de un saco olvidado en el armario, encontré un papel doblado varias veces. Era una reserva de hotel, fecha reciente, habitación para 2 personas, su nombre escrito en letras grandes. El teléfono de contacto era el mismo de nuestra casa. En aquel momento, la certeza me golpeó como una hoja fría. No era una aventura cualquiera, no era un desliz aislado. Él tenía una vida paralela, cuidadosamente arquitectada. Tomé mi celular y fotografié todo. El lubricante, la servilleta con perfume, la reserva del hotel. Abrí un álbum secreto, protegido por contraseña, y comencé a archivar cada detalle. Con cada clic de la cámara, sentía que mi corazón se despedazaba, pero también se fortalecía, porque, en el fondo, yo sabía, estas pruebas serían mi arma. La rutina de la casa comenzó a girar en torno a mi investigación silenciosa. Cuando él salía, yo revisaba sus cajones, leía sus papeles, buscaba en la basura. Encontré más. Una tarjeta de regalo de una tienda de lencería, ya usada. Un lápiz labial de color fuerte, guardado dentro del cajón de calcetines. Cada nuevo objeto era como un disparo contra mí, pero también una bala que guardaba para usar contra él. A veces me encontraba mirando las fotos de familia en el estante, tratando de entender cómo aquel hombre que posaba sonriente a mi lado en cumpleaños y bodas podía ser el mismo que ahora me destruía a mis espaldas. Lo peor de todo era pensar en el nombre que había visto garabateado en el recibo. Carla, mi nuera, la mujer que mi hijo juró amar y proteger. Si fuera verdad, no era solo traición conyugal, era un crimen contra la familia entera, una afrenta que atravesaba generaciones. No podía correr el riesgo de confrontarlo aún. Necesitaba más. Necesitaba algo que no dejara brechas para excusas. Entonces decidí, iría en busca de ayuda, porque lo que estaba en juego no era solo mi matrimonio, era mi dignidad, mi hogar,
mi historia. Ya tenía pruebas suficientes para confrontarlo, pero no quería correr el riesgo de oír las excusas ensayadas que siempre tenía en la punta de la lengua. Necesitaba algo mayor, algo que fuera imposible de negar. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Aquella semana, marqué un encuentro discreto con una antigua amiga de infancia, Elena, que hoy trabajaba como investigadora privada. Ella ya había ayudado a otras mujeres a desenmascarar a maridos infieles, y yo sabía que podría confiar en ella. Nos sentamos en un café distante de nuestro vecindario, para no levantar sospechas. Yo temblaba mientras mostraba las fotos que había tomado: el tubo de lubricante, la servilleta con perfume, la reserva de hotel. Elena me escuchó en silencio, con los ojos firmes, y apenas balanceó la cabeza. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo ella. «Si realmente quieres la verdad, puedo conseguirla, pero necesitas estar preparada. Muchas veces, la verdad es más dolorosa que la duda». Respiré profundo y respondí, casi sin voz: «Estoy preparada. Necesito ver con mis propios ojos». Ella comenzó a investigar el mismo día. Instaló discretamente un rastreador en su coche. Siguió sus pasos. Analizó sus horarios. 3 días después, recibí el primer mensaje en el celular. Los encontré. Él no está donde dijo que estaría. Las fotos llegaron enseguida. Allí estaba él, sentado en un restaurante lujoso de la ciudad vecina, con Carla, mi nuera, la mujer que debería ser como una hija para mí. Estaban riendo, intercambiando miradas que jamás intercambiaron conmigo en los últimos años. Las manos se tocaban por encima de la mesa, en gestos de intimidad descarada. Mi corazón parecía querer detenerse. Las imágenes nublaron mi visión de tanto que las lágrimas corrían. Pero continué viendo, continué encarando cada detalle, porque necesitaba la verdad desnuda y cruda. Al día siguiente, Elena me mandó un video. Grabado desde lejos, mostraba a los dos entrando en un hotel de fachada discreta, de la mano. Carla, la esposa de mi hijo, sonreía como si estuviera viviendo un romance prohibido de novela. Y mi marido, el hombre con quien compartí 4 décadas de mi vida, la miraba como si fuera su verdadera compañera. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el celular. El impacto era indescriptible. Ya no era una sospecha, ya no era solo intuición. Era la confirmación brutal de que mi pesadilla era real. Aquella noche, no conseguí comer, no conseguí dormir. Oía su respiración a mi lado, tranquila, como si no tuviera nada que esconder, mientras yo miraba al techo, pensando en cada detalle, cada risa que él dio con ella, cada toque, cada palabra que ya no me pertenecía. Lo peor no fue apenas confirmar la traición, fue percibir el tamaño del dolor que aquello causaría a mi hijo, si lo descubriera. ¿Cómo reaccionaría al saber que su esposa lo traicionaba con su propio padre? ¿Cómo podría mirarlo sin cargar la culpa de haber sostenido esta farsa por tanto tiempo? A partir de aquel momento, mi dolor se transformó en furia silenciosa. Ya no era apenas una esposa traicionada, era una madre, una mujer que cargaba 40 años de humillaciones guardadas en el pecho. Y ahora, con cada foto, cada video, cada prueba recibida, sentía que estaba a punto de explotar. Elena me entregó una memoria USB con todo el material recolectado. Dijo que, si yo quisiera, podría llevarlo a la policía o a un abogado, pero en aquel instante, algo dentro de mí ya comenzaba a diseñar otro tipo de justicia. No quería apenas revelar, quería hacerles sentir la misma vergüenza, el mismo dolor que me hicieron sentir. Era el inicio de un plan. Yo ya estaba destruida por las fotos y videos, pero aún había algo que volvería toda la situación aún más insoportable. Lo que yo creía que era apenas una traición conyugal estaba a punto de revelarse como una conspiración mucho mayor, que amenazaba no solo mi corazón, sino también todo lo que construimos juntos durante 4 décadas. En la mañana siguiente a otra noche en vela, encontré una pequeña grabadora que Elena me había prestado. Ella me explicó cómo usarla y me aconsejó dejarla en su coche. Hice exactamente eso. Escondí el aparato entre los asientos, de modo que él jamás lo notaría. Cuando salió diciendo que tendría una reunión, mi corazón se aceleró. Era la oportunidad de oír aquello que sus ojos ya no escondían. Al final del día, retiré la grabadora con las manos temblorosas y me encerré en el cuarto. Me puse los auriculares, apreté play y su voz llenó el silencio de la casa. Al principio, eran solo conversaciones triviales, pero de repente oí un susurro femenino. La voz era inconfundible.
Carla, mi nuera. El diálogo que siguió fue como un puñal atravesando mi pecho. Pronto, la panadería será nuestra. Ella es tan ingenua, no percibe nada. Vamos a vender y dividir el dinero, y nadie nunca va a sospechar. «¿Pero y si ella lo descubre?», preguntó Carla. «No lo hará. 40 años de matrimonio la dejaron ciega. Confía demasiado. Y cuando todo esté a mi nombre, tú y yo nos iremos a vivir nuestra vida lejos de aquí». Mi mundo se derrumbó. No se trataba apenas de traición amorosa, sino de un golpe planeado, calculado en los mínimos detalles. Ellos querían robar la panadería que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, noche tras noche de trabajo duro. Aquel lugar no era solo un negocio, era el sustento de la familia, el legado que soñaba dejar a mis hijos y nietos. Escuchaba y revivía cada madrugada en que me desperté para preparar panes, cada callo en las manos, cada sacrificio. Y ahora, aquellas 2 serpientes planeaban arrancarme no solo la dignidad, sino también lo que tenía de más precioso. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero pronto dieron lugar a una rabia fría, controlada, casi venenosa. Si hasta entonces ya sentía el deseo de exponer la traición, ahora era diferente. Ellos tocaron algo mayor. Intentaron arrancarme no solo del lugar de esposa, sino del lugar de mujer luchadora, de madre, de proveedora. En aquel instante, percibí, no bastaba simplemente revelar, necesitaba vengarme, y no sería en silencio. Sería de forma que todo el barrio, toda la familia, todos los amigos supieran la verdad. Yo iba a exponer no solo la infidelidad, sino también el sucio plan de destrucción financiera. Cada prueba que ya había guardado ahora tenía aún más valor. Cada foto, cada recibo, cada video, cada audio, sería usado como munición en el campo de batalla que estaba a punto de comenzar. Yo no sería más la víctima resignada, sería la jueza y la ejecutora de mi propia justicia. Y fue aquella noche, frente a la grabadora aún caliente en mis manos, que decidí que estaba lista para dar el siguiente paso: diseñar un plan de venganza tan elaborado como la mentira que ellos montaron. La rabia, cuando está bien templada por la paciencia, se vuelve estrategia. Sentí eso tomando forma dentro de mí como un metal que se calienta hasta volverse maleable, doloroso de mirar, pero listo para ser moldeado. No quería una venganza ruidosa y tonta. Quería una venganza que hiciera justicia a la traición y al esquema financiero, que humillara sin destruir más allá de lo necesario, que les devolviera el sabor amargo que me sirvieron. Necesité planear cada paso como quien monta una receta de cocina, midiendo tiempo, calor e ingredientes para que todo salga perfecto, o al menos irreversible. Primero, junté todo lo que ya tenía: el tubo de lubricante, la servilleta con perfume, el lápiz labial, las fotos, la memoria USB con los videos y las grabaciones. Guardé en una caja lacrada e hice copias de las evidencias digitales. Hice respaldos en la nube con contraseña que solo yo sabía. Después pensé en los detonantes. ¿Qué haría que los amantes se entregaran, o al menos fueran atrapados en el acto? Quería algo que los colocara en una situación tan ridícula y obvia que ni siquiera quedara espacio para excusas. Quería que la exposición fuera pública, sonora, innegable. Decidí por el intercambio de objetos íntimos por trampas domésticas, algo que pareciera inocente, que pudiera ser tocado en el calor del momento, pero que dejara claro que quien los tocó había sido atrapado desprevenido. No abogué por violencia física, abogué por vergüenza, por escarnio público. Elegí artículos que estuvieran en el patrón de lo que un amante despreocupado llevaría: lubricante, champú, pomada. Sustituí cada producto por una versión saboteada, no peligrosa, pero humillante. Un tubo idéntico conteniendo una mezcla pegajosa e inofensiva, un pegamento de peluca industrial diluido para no causar daño, solo adherencia, un frasco de champú cambiado por un producto que provocara espuma excesiva, para que no pudieran disimular el olor, y una pomada sustituida por mostaza espesa, algo que mancha, que se pega, que no se quita con un simple baño rápido. La intención era clara: transformar momentos íntimos en escenas patéticas. Mientras hacía los cambios, recordé la foto del recibo con el nombre Carla. Cada cambio era una réplica simbólica. Yo devolvía, en lenguaje práctico, aquello que me quitaron. Confianza transformada en suciedad. El siguiente paso fue el disfraz narrativo. No podía simplemente armar la casa y quedarme cerca. Eso sería obvio.
Necesitaba una coartada sólida, algo que justificara mi ausencia y que al mismo tiempo no levantara sospechas en mi hijo y en vecinos cercanos. Entonces inventé un viaje de negocios, una visita de 3 días a una feria de proveedores en otra ciudad. Compré billetes de autobús a nombre de un proveedor cualquiera. Envié un correo falso confirmando una reunión e incluso avisé a la secretaria de mi supuesto compromiso. Todo escenificado con cuidado para que alguien pudiera confirmar que realmente había salido. La logística fue hecha para que yo regresara en la noche del gran acto, cuando todo estaría listo y los vecinos ciertamente percibirían cualquier ruido o tumulto. Instalé una grabadora escondida y una aplicación de captura en el teléfono antiguo que aparatos menos atentos suelen ignorar. Usé el celular viejo como señuelo. Coloqué la grabadora en el bolsillo de un bolso que olvidé, en la sala, de modo que si alguien quisiera buscar evidencias, no encontraría nada que denunciara mi presencia. Al mismo tiempo, Elena sincronizó cámaras discretas en las aceras y en los edificios vecinos. Nada ilegal, solo ángulos para captar movimientos en la puerta principal y en el pasillo lateral. No quería pruebas solo para mí. Quería pruebas irrefutables para llevar a mi hijo, al abogado, y si fuera necesario, a las autoridades. Pasé horas ensayando mentalmente la secuencia. Mi salida, preparación del escenario, plantación de las trampas, regreso escenificado, espera y exposición. La ironía cortaba. Había pasado la vida planeando los ingresos de la panadería, conciliando proveedores, calculando ganancias. Ahora usaba la misma paciencia y cálculo para planear la humillación de aquellos que me traicionaron. Había un sabor amargo, casi dulce, al percibir cómo la vida da vueltas. En la noche anterior al plan, arreglé la casa con una naturalidad calculada. Le dije a mi hijo que realmente iría a viajar a la tal feria. Él, siempre creyendo en las narrativas que suelo tejer para mantener la paz de la familia, no lo pensó 2 veces. Mi lenguaje corporal, mis mensajes intercambiados con proveedores e incluso el registro en la agencia de autobuses fueron suficientes para crear el escenario perfecto. Antes de salir, hice una última revisión de las trampas. Verifiqué los frascos cambiados. Confié en que Elena había sincronizado los registros, coloqué la grabadora en modo de espera y dejé la llave de la panadería en el lugar de siempre, para que ellos pudieran entrar como si fuera natural. Pero había algo más, una carta sin firma dejada sobre la mesa del café, conteniendo fragmentos de diálogos que había grabado y frases que solo ellos podrían reconocer. No era una amenaza directa, era una invitación a la exposición. ¿Quién vestirá la camisa cuando el escándalo comience? Así decía la carta. Quería que la vergüenza flotara en el aire antes mismo del enfrentamiento público. Quería ver la cara de ellos cuando percibieran que no era solo mi secreto. Era cuestión de honor familiar que estaba siendo expuesta. La noche cayó con un peso extraño. Tomé el autobús para la tal feria, con el corazón latiendo fuerte, y sentí una mezcla de culpa y justicia, como si fueran 2 pulsaciones profundas en el pecho. Al bajar en la ciudad vecina, mandé un mensaje enigmático a Elena. Está hecho. Que comience el espectáculo. Ella respondió con una única palabra. Entendido. Yo estaba lejos, pero cada latido de mi corazón parecía sincronizado con los pasos de ellos en aquella casa donde aún existía el calor de las sábanas que un día compartimos. En aquel viaje fingido, vi la ciudad pasar por la ventana del autobús, y entre los paisajes, imaginaba el momento exacto en que ellos llegarían, el olor del pegamento mezclado con el perfume, el sonido de la espuma del champú exagerado llenando el lavabo, la risa que se volvería silencio. Planeé todo para que, al final, no quedara duda, que la traición y el golpe al patrimonio fueran expuestos, y que la calle entera fuera testigo de la caída que había resistido tanto tiempo para no ver. Sabía que aquello cambiaría todo, pero, después de 4 décadas viviendo de promesas rotas, no sentía miedo. Sentía una determinación fría y precisa, como la hoja que corta el lazo y finalmente libera. La casa estaba caliente aquella tarde, un calor sofocante que parecía conspirar con el secreto que había dejado atrás. Mientras yo fingía merced a la distancia, Elena y yo acompañábamos, por cámaras y grabaciones, cada paso que ellos daban. El reloj en la pared de la sala marcaba las horas con un tic-tac que sonaba ahora como un tambor de jurado. Cada latido aproximaba el momento en que la máscara caería. Ellos llegaron más temprano de lo que había previsto. Carla entró por la puerta principal, sin ceremonia, con una sonrisa que recordaba películas baratas, ese tipo de sonrisa de quien cree que el mundo les pertenece.
Ella trajo consigo un bolso pequeño, lleno de secretos, un lápiz labial rojo, pañuelos perfumados, el tipo de accesorios que hacen el adulterio glamuroso en sus propias mentes. Mi marido la siguió, con pasos levemente vacilantes, pero con un brillo de anticipación en los ojos que cortaba el aire. La escena inicial tenía la naturalidad espantosa de quien cree que nada malo puede suceder. Tan pronto como la puerta se cerró, el espectáculo comenzó a desarrollarse. Carla dejó el bolso sobre la mesa y, distraída, abrió el frasco de lubricante, para un gesto íntimo que solo quien conoce la situación entendería. Su dedo tocó la mezcla engañosa que yo había cambiado. En el mismo segundo, el pegamento pegajoso se adhirió a la piel, crujiendo como una trampa infantil. Ella retiró la mano, sorprendida, y una risa nerviosa escapó de sus labios. Una risa que pronto se transformó en un gemido irritado, cuando percibió que aquello no saldría con agua y jabón fácilmente. Mi marido intentó ayudar, con la calma de quien aún no entendió lo que había ocurrido. Tomó un pañuelo y lo pasó, solo empeorando el desorden. La sustancia se esparció y comenzó a manchar la tela, dejando marcas amarillas y pegajosas como evidencia de un momento íntimo transformado en ridículo. El olor del pegamento se mezcló con el perfume de Carla, creando una nota ácida y grotesca que debería haber sido graciosa, pero que sonaba como una ofensa a la memoria de nuestro hogar. Del lado de afuera, un grupo de vecinos comenzaba a comentar entre sí, en un murmullo que crecía. ¿Viste a Carla con el fulano? Pensé que era solo un rumor. La calle sentía el olor del escándalo antes de oír los gritos. La escena ganó velocidad. El frasco de champú falso fue la segunda pieza del teatro. Al abrir la tapa y presionar el producto en la mano, fueron recibidos por una espuma exagerada, voluminosa e incontrolable, que brotó como una cascada blanca, escurriendo por el lavabo y formando burbujas por el suelo de la cocina. La espuma subió por la encimera, cayó en la alfombra y transformó el ambiente en una escena de comedia trágica. Ellos intentaron contenerla, riendo nerviosamente, pero la espuma insistía en aumentar, llenando la casa con un sonido húmedo de burbujas, como si la propia vergüenza respirara fuerte. El sonido de los primeros gritos, de la vergüenza, del pánico contenido, es algo que después reviví en cámara lenta, inocente sin modo. El amante, ya enredado en las evidencias, intentó borrar vestigios tomando una toalla, pero las manchas de mostaza en la pomada falsa se esparcieron con facilidad, manchando la ropa, la piel y dejando un rastro amarillo que no pasaría desapercibido. La mostaza, en su ironía cruel, se volvió símbolo de aquello que antes era secreto y ahora era mancha pública, imposible de esconder con un simple baño. Los vecinos, atraídos por los ruidos y por la espuma que escapaba bajo la puerta, comenzaron a acercarse a la acera, susurrando y señalando. Algunos sacaron los celulares, otros golpeaban ollas, como si la ciudad necesitara una señal. El alboroto era creciente, y era exactamente lo que yo quería: exposición. La escena, que se había iniciado como un acto privado, se transformó en espectáculo callejero. Puertas se abrieron, ventanas se abrieron de par en par, y pronto los pasillos del vecindario estaban llenos de rostros curiosos y dedos señalando. En medio del caos doméstico, la voz temblorosa de Carla se transformó en llanto. Mi marido, pálido, intentó dar explicaciones, pero ahora las palabras sonaban vacías contra la espuma que burbujeaba y los pañuelos manchados. Una vecina del lado, conocida por su coraje y lengua afilada, ya llamaba: «Llama a los bomberos. No sé si es fuego, pero hay algo mal». Y la confusión tomó cuerpo. Alguien, entre el espanto y el deleite con el escándalo, de hecho llamó a los servicios de emergencia. Cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, sentí un apretón, una mezcla de triunfo y culpa que me hizo temblar. No era que quisiera herir físicamente a nadie, pero quería que la verdad fuera vista, que el abrazo hipócrita de la calle sobre ellos mostrara que nada quedaría impune. Los bomberos llegaron en pocos minutos, y la imagen de ellos cruzando la calle, con uniformes impecables, quedó grabada en mí como símbolo del punto de inflexión. El secreto ahora tenía testigos oficiales. Los hombres del cuerpo de bomberos entraron en la casa, con linternas e instrucciones, y encontraron la escena que ya era viral entre los vecinos: espuma escurriendo por el suelo, manchas comprobando el contacto íntimo, y dos adultos en una situación tan ridícula como condenable. Uno de los bomberos, con la calma de quien ve todo,
Intentó restablecer el orden, pidiendo que pusieran las manos afuera e hicieran silencio. La escena, filmada por varios celulares, se estaba transformando en prueba pública, y no había vuelta atrás. Las grabaciones amateur se multiplicaban. La humillación salía de las paredes de nuestra casa y pasaba a pertenecer a la calle entera, instantánea, implacable. Mientras todo sucedía, mi respiración temblaba en el autobús que me llevaba de regreso. Los mensajes de Elena llegaban en ritmo acelerado. Ellos entraron. Está pegajoso. Espuma por todas partes. Vecino ya llamó a bomberos. Hay gente filmando. Era como asistir a una serpiente que se enrosca sobre sí misma. Sentí que mi plan, cuidadosamente arquitectado, se desarrollaba como había previsto, con la diferencia cruel de que, aquella vez, yo asistía a la propia escena en el auge de la exposición. Cuando bajé del autobús y caminé rumbo a nuestra casa, vi la calle tomada. Personas susurraban, señalaban, y la mirada de los niños del vecindario, curiosa y sin malicia, rasgaba mi corazón. Aún así, no sentí remordimiento por haber buscado exposición. Sentí apenas una extraña paz, una sensación de que la verdad, por más dura que fuera, necesitaba la luz del día. La casa que amé estaba ahora de puertas abiertas, y aquella tarde, marcada por espuma, mostaza y pegamento, sería el día en que la mentira finalmente recibió su sentencia pública. El ruido de las sirenas aún resonaba cuando llegué al final de la calle. La escena era digna de un teatro grotesco. Vecinos aglomerados, celulares apuntando, murmullos hirviendo en el aire como fuego en paja seca. La puerta de mi casa estaba abierta de par en par, y los bomberos entraban y salían cargando cubos y linternas, como si estuvieran ante un incendio invisible. Pero el verdadero incendio era moral, quemaba reputaciones, no paredes. Cuando atravesé la acera, el murmullo silenció por un segundo. Las personas abrieron espacio, y sentí decenas de ojos clavados en mí. El silencio pesado duró poco, pronto sustituido por susurros. «¿Es la esposa? ¿Ella no sabía? Dios mío, 40 años de matrimonio». Cada palabra era como un corte más, pero también un anuncio de que mi verdad ahora era pública. Entré por la puerta de la sala. El suelo aún estaba cubierto de espuma, y el olor agridulce de pegamento mezclado con mostaza hacía el aire casi irrespirable. Y allí estaban ellos, mi marido y Carla, mi nuera, intentando en vano limpiar las manos y la ropa. Los bomberos, avergonzados, ya habían percibido que no se trataba de un accidente común. La mirada de algunos de ellos oscilaba entre el profesionalismo y la incredulidad ante la situación ridícula que presenciaban. Y fue en ese momento que el destino me jugó su pieza más cruel y simbólica. Entre los bomberos que entraban para controlar la situación, estaba mi propio hijo, el marido traicionado, el hombre que confiaba su vida a aquella mujer que ahora se escondía detrás de toallas empapadas de espuma. El impacto en su rostro fue inmediato. Se detuvo en medio de la sala, congelado, mirando de uno a otro, sin conseguir articular palabra. El casco se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un estruendo que resonó como un martillo de juez decretando sentencia. Carla intentó correr hasta él, murmurando entre lágrimas: «Amor, puedo explicar, por favor. No es lo que parece», pero las palabras murieron en la garganta cuando él dio 2 pasos hacia atrás, alejándose como si su toque fuera veneno. Su mirada, llena de dolor, atravesaba la sala y me encontró. Vi en los ojos de mi hijo no solo la herida de la traición, sino también la súplica por una respuesta, por una explicación que diera sentido a aquel absurdo. Mi marido, pálido, con el rostro cubierto de manchas amarillentas, intentó tomar la palabra. «Hijo, escucha, yo puedo contarte la verdad». «¿Verdad?», él interrumpió con la voz quebrada. «La verdad está frente a mí», y señaló la escena, la espuma, las manchas, la mujer que él juró amar arrodillada y sucia, y el padre que siempre respetó reducido a un hombre pequeño, patético. El peso del escándalo cayó como una tormenta. Los vecinos, ahora más osados, se acercaban a la ventana para espiar. Algunos filmaban desde diferentes ángulos, asegurando que cada segundo de aquella vergüenza circulara por el vecindario y, en breve, por la ciudad entera. La humillación era total, y no había retorno. Permanecí de pie, firme, como si hubiera ensayado aquella escena por años. No grité, no lloré, solo miré a los dos, y después a mi hijo,
con la serenidad de quien finalmente tiene las piezas completas del rompecabezas. El dolor estaba todo allí, pero la máscara de la sumisión había caído. Uno de los bomberos, sin saber dónde poner los ojos, intentó restablecer el orden. Necesitamos terminar aquí. Esto no es una emergencia, es otra cosa. Pero a esa altura ya no importaba. La autoridad del momento no estaba en las manos de los bomberos, ni de los vecinos. Estaba en la fuerza de la verdad que finalmente salía a la luz. Una vecina, la más chismosa de la calle, transmitía en vivo por las redes sociales, narrando cada detalle con exageraciones dignas de novela. Gente, no van a creer. El fulano con la nuera. El hijo llegó, es un escándalo. Y cientos de comentarios aparecían en la pantalla de su celular. El escándalo ya no era mi secreto. Era noticia, era espectáculo. Era prueba viva de que nada permanece escondido para siempre. Mientras todos encaraban el caos, respiré profundo. Había perdido un marido, una nuera, tal vez hasta parte de la confianza de mi hijo. Pero en aquel instante, entre espuma, sirenas y vecinos boquiabiertos, percibí que había ganado algo mayor, la libertad de no cargar más una mentira. Y en el fondo, por más cruel que fuese, yo sabía, aquello era apenas el comienzo de la caída. El escándalo no terminó en la sala de mi casa. Cuando las sirenas de los bomberos silenciaron, quedó apenas el sonido seco de los vecinos comentando, repitiendo frases que se esparciría por la ciudad como chispas en paja seca. Mi hijo, devastado, no consiguió permanecer allí. Salió con pasos pesados, tirando el casco al suelo, sin importarle quién lo veía. La escena partió mi corazón, pero al mismo tiempo, reforzó la certeza de que aquello necesitaba suceder. Era mejor el dolor de la verdad que el confort podrido de la mentira. Carla, temblorosa, sollozaba, con las manos aún manchadas del pegamento y la mostaza. Mi marido, sudado, cubierto de espuma, intentaba recuperar la dignidad, pero cada gesto solo aumentaba lo ridículo. Los bomberos, avergonzados, decidieron llevarlos al hospital, alegando que necesitaban verificar si la sustancia no había causado reacción en la piel. Fue así que la exposición privada se transformó en desfile público. Los dos, entrando en la ambulancia ante todo el vecindario, como personajes de una novela grotesca que nadie quería perderse. En el hospital, la escena fue aún peor. Médicos y enfermeros, profesionales acostumbrados con tragedias reales, no conseguían esconder las miradas de extrañeza. Era imposible no notar. El olor ácido del pegamento, la espuma que aún escurría por los cabellos, las manchas amarillas en la ropa íntima. A cada paso, Carla lloraba más, y mi marido intentaba argumentar que había sido un accidente doméstico, pero nadie creía. Los susurros en el pasillo denunciaban. Todos ya lo sabían. Fue en ese momento que entré, con pasos firmes y una carpeta en manos. Dentro de ella estaban las pruebas, fotos, recibos, reservas de hotel, grabaciones de audio. Entregué todo a un abogado que ya me esperaba en la sala de al lado. Él había sido contratado en secreto, parte de mi plan. Con frialdad, abrió los documentos delante de mi marido, que palideció al ver que su vida secreta ahora estaba organizada como un dossier irrefutable. Aquí está, dije, con la voz firme. No solo tu traición, sino también el plan para robar el patrimonio de nuestra familia. ¿Querías la panadería? Pues ahora vas a perder no solo ella, sino también el derecho de fingir ser el hombre que nunca fuiste. Carla intentó intervenir, pero su rostro manchado era la prueba viva de que ella ya no tenía lugar en aquella conversación. Enfermeros reían discretamente detrás de las máscaras, y hasta una médica, al aplicar una crema sobre las manchas de pegamento, comentó en tono irónico. La señora trajo la pomada equivocada, pero funcionó, dejó la marca que necesitaba, y de hecho, yo había cambiado el tubo original por uno rellenado con mostaza espesa. La piel de ellos no corría peligro, pero la vergüenza era permanente. El olor picante se esparcía por la habitación, imposible de disimular. Mi marido, con lágrimas de rabia en los ojos, intentó levantarse de la camilla. «No puedes hacerme esto», murmuró. Lo encaré sin temblar. «Yo no estoy haciendo nada. Fuiste tú quien lo hizo. Yo apenas mostré al mundo». La enfermera entró con un formulario de alta, pero yo ya tenía preparado algo mucho más pesado. Coloqué sobre su pecho un sobre marrón. Dentro estaban los papeles del divorcio, documentos fríos, sellados, con espacio para su firma. «Firma», ordené, «porque a partir de hoy
No existe más nosotros. Existe solo yo. Él bajó los ojos, derrotado. El hombre que un día levantó la panadería conmigo, que caminó a mi lado en tantos cumpleaños, ahora no pasaba de una sombra de sí mismo, expuesto delante de la familia, de los vecinos y hasta de los profesionales de salud que deberían cuidar de su dignidad. Carla, sin fuerzas, apenas sollozaba. El matrimonio con mi hijo estaba muerto, y el lazo que la unía a nuestra familia había sido quemado en el fuego de la vergüenza. En aquel pasillo de hospital, entre miradas de pena y risas ahogadas, la caída fue completa. No había más disfraz, no había más máscara. Quedaba apenas el vacío que antecede la reconstrucción, y era exactamente ese vacío que yo estaba lista para llenar. Después del hospital, la vida no volvió a ser como antes, pero por primera vez en años, yo no quería que volviera. El peso que cargué en silencio por 4 décadas se había disipado, y en su lugar surgió algo que juzgaba perdido: la libertad de recomenzar. Volví a casa con mi hijo. Él aún estaba destruido, con la mirada pesada de quien vio su mundo derrumbarse en segundos. En el camino, no intercambiamos muchas palabras. El silencio era necesario, como el luto después de una pérdida irreparable. Pero, dentro de mí, yo sabía. Ese silencio no era de derrota. Era el primer paso para reconstruir algo verdadero. En los días que siguieron, cuidé de la panadería como si fuera mi corazón. Me despertaba temprano, amasaba la masa con manos firmes, sentía el olor del pan creciendo en el horno y recordaba cada madrugada en que luché para levantar aquel lugar. Ahora, sin embargo, era diferente. Yo no estaba más dividiendo el esfuerzo con alguien que tramaba contra mí. Yo estaba finalmente al mando, libre de secretos, libre de máscaras. Mi hijo decidió alejarse por un tiempo, pero volvió. Él me ayudaba en la panadería. Encontraba en el trabajo la fuerza que necesitaba para no perderse en el dolor. Vi en él una madurez nueva, una llama que tal vez nunca se hubiera encendido si no fuera por la caída brutal que enfrentamos juntos. Poco a poco, sin palabras, fuimos curándonos lado a lado. ¿Y yo? Yo descubrí que no necesitaba otro amor para completarme. Descubrí que podía encontrar fuerza en mí misma, en la rutina, en los amigos, hasta en los vecinos que antes susurraban y ahora me miraban con respeto, porque todos sabían. Yo no solo sobreviví a una traición devastadora, yo la expuse, la vencí y seguí adelante. A veces, cuando paso por la calle, aún escucho susurros sobre el escándalo de la casa de la esquina, pero no me avergüenzo. Por el contrario, cargo esto como un trofeo silencioso, prueba de que nadie me quebró, de que transformé humillación en combustible para reinventarme. ¿Mi marido? Ya no es mi marido. Vive lejos, como un fantasma que nadie quiere recordar. Carla desapareció del mapa, llevando consigo la marca que nunca se borrará, la de haber destruido la propia familia por vanidad y deseo prohibido. No necesité levantar un dedo contra ellos más allá de revelar lo que siempre estuvo allí. La vergüenza cuidó del resto. Hoy, cada cliente que entra en la panadería, cada pan que sale del horno, es una declaración. Yo sobreviví, yo vencí, la vida sigue, y sigue a mi manera. Y en el fondo, aprendí que la venganza puede traer satisfacción, pero lo que realmente fortalece es la reconstrucción, porque es en el renacer, en las cenizas del dolor, que descubrimos quiénes realmente somos. Respiré profundo, miré a la cámara y dije la frase que quiero que resuene para cada uno que ve esta historia. La traición destruye, pero la verdad libera. Nunca te calles, nunca aceptes menos de lo que mereces. Y ahora quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Déjalo aquí en los comentarios, porque adoro ver hasta dónde llegan nuestras historias. No olvides dejar el like, suscribirte al canal y, claro, ver los 2 videos que están apareciendo en la pantalla ahora. Ellos también te atraparán de principio a fin, porque al fin y al cabo, la vida es una novela, pero cada uno de nosotros elige si va a ser el protagonista o apenas la víctima.